Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos para este día, ahí usted lo puede ver que es la deidad de Cristo. Se va a dar cuenta pues de que aunque es un tema, digámosle así, básico si se quiere, porque es doctrina básica, pero a la hora de las horas pues como que tiene sus implicaciones importantes, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta noche. Recuerda que como siempre pedimos la participación en lectura de los pasajes, precisamente para que todos podamos participar. Siempre pueden haber preguntas, ya sea a lo largo del estudio o incluso al final damos un tiempo para que si alguien, por ejemplo, tiene alguna pregunta o alguna inquietud que se le quedó, pues entonces al final de la reunión ahí usted las puede hacer. En este caso, como les decía, vamos a hablar acerca de la deidad de Cristo, que hablar en sí bueno, el estudio de la persona de Cristo en teología se llama cristología, ¿verdad? O sea que prácticamente la cristología de lo que desarrolla es todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo. Pero de todo eso de la cristología, pues nosotros nos vamos a centrar específicamente en la deidad de Cristo, que es el tema que vamos a ver. Así que vamos a comenzar y una de las primeras cosas que vamos a ver es precisamente la afirmación del hecho de que las escrituras nos hablan fuera de toda duda sobre quién es Jesucristo. Porque es cierto que tal vez aunque hacen énfasis en su ministerio terrenal, pero también una de las cosas en las que hacen énfasis es en su divinidad. Y precisamente algunos de los pasajes que nos hablan al respecto son algunos como este. Mire, por ejemplo, tenemos segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Hermano Manuel, si nos lo puede leer, por favor, segunda de Pedro 1:1. Active el micrófono. Está generalmente abajo a la izquierda, ahí es donde le va a aparecer Sí, ahí está. sí, dice la palabra de Dios en el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Correcto. Vea de que en este caso las escrituras cuando hablan acerca de Jesucristo dice nuestro Dios y Salvador. O sea, de que en ese aspecto las escrituras, como le decía, son lo suficientemente claras como para hacernos ver, bueno, mire, ¿y Jesús quién es? Pues dice acá en segunda de Pedro, es nuestro Dios y Salvador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido le diré, las escrituras pues como que no andan con chiquita, ¿va? En el sentido de que, bueno, ¿y Jesús quién es? ¿Va? Entonces, ahí tenemos ese texto. Luego también otro pasaje que hace la misma afirmación es este, mire, el que está en Tito 2 del 11 al 13. Tito 2 del 11 al 13. Hermana Olga, ¿nos puede ayudar por favor con la lectura de ese pasaje? Tito 2 del 11 al 13. Sí, hermano, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Correcto. Vea cómo en ambos pasajes el apóstol Pedro dice nuestro Dios y Salvador y el apóstol Pablo dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en ese aspecto le diré, las escrituras son bastante claras cuando hablan acerca de la deidad de Cristo, ¿verdad? Y es eso por mencionar tal vez algunos de los primeros pasajes para que vayamos entrando en calor, ¿verdad? Luego, por ejemplo, si seguimos avanzando, siempre sobre aquellos pasajes que hablan de la divinidad de Cristo, tenemos mire, el de Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Primera de Juan 5:20. Amén, pastor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Correcto. Miren, en este caso, pues como las escrituras dice, hablando acerca de Jesucristo, ¿y quién es él? Dice, es el verdadero Dios
y la vida eterna. Eso, claro, a la hora de las horas, precisamente el hecho de que nosotros comprendamos quién es Jesús, prácticamente cambia la apreciación, cambia la apreciación de muchos pasajes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, más de alguien dice, ah, mire, yo creería en Dios, pero si Dios se me apareciera, ¿va? Y si Dios me dijera que existe. Bueno, fíjese que en la persona de Jesucristo, pues pasó exactamente eso. Y es tremendo precisamente como en el caso de los fariseos y los escribas, a pesar de ver evidencias tan innegables respecto de quién era Jesús, cuando lo veían hacer milagros, que era lo que dice la Escritura que querían hacer, lo querían destruir. ¿Verdad? Que querían apedrearle, querían hacer una serie de cosas. O sea, de que en ese sentido, si es por evidencia, pues la verdad de que Jesús les daba la más que suficiente como para que ellos pudiesen estar claros al respecto. Déjeme cambiar la medida de esto para que quede más justo. Entonces en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Como le repito, las escrituras cuando nos hablan acerca de Jesucristo nos dicen claramente quién es. Luego fíjese que está este otro pasaje, mire, en Romanos capítulo 9, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 9, versículos del 3 al 5. Hermana Amalia, ¿será que nos lo puede leer, por favor? Romanos 9, del 3 al 5. Hermana Amalia, ¿no se escucha? Sino para podemos... Sí, Ahí está. ahorita, hermano, Muy dice, bien. porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Correcto. Entonces vea que de los pasajes que hemos estado viendo hasta ahorita, las escrituras no tienen, o sea, no tratan de disminuir, no tratan de disfrazar, no tratan de ocultar sobre quién es Jesucristo. Dice en este caso Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué le decía de que muchas veces el entender esto pues hace que varios pasajes de las escrituras cambien? Porque vaya, por ejemplo, está este pasaje de Hebreos 7:26 donde dice que Jesús es más sublime que los cielos, ¿verdad? Por aquello de que yo les he comentado, por ejemplo, lo que decía un profesor mío de teología, que él decía que el cielo, o sea, el cielo va a ser bonito, no por las cosas que hay en el cielo, sino que el cielo va a ser bonito porque Jesús va a estar ahí. ¿Verdad? Eso es lo que va a hacer que el cielo sea tan impactante. Y eso va a hacer precisamente de que, o digámosle así, eso explica, por ejemplo, cuando usted ve la aparición de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, porque dice que Juan cayó como muerto. O por qué menciona la escritura, por ejemplo, de que Pablo fue derribado en tierra cuando Jesús se le aparece, ¿va? Porque precisamente, bueno, el apóstol Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, o lo que dice Pablo en el libro de Romanos, cuando dice de que Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Luego, si seguimos siempre, hermana Gladys, ¿sí? Pastor, fíjese que la hermana Ana Maldonado dice que quiere entrar, pero no puede también. No sé qué le pasará. Ya le Mire, mandé yo el enlace, sí, ajá, tal vez Me, puede. me llama la atención porque fíjese que todos los que estamos aquí se ve que han podido entrar, entonces como que Saber qué pasó. habría que ver qué es lo que puede estar pasando. Bueno, pero si en alguna medida se le puede ayudar, pues ahí sería bueno. Entonces, en este caso, bueno, hemos visto algunos pasajes en los cuales la Biblia hace la afirmación de la divinidad de Cristo, pero a veces, por ejemplo, una de las cosas que se dice es, ¿y Jesús alguna vez afirmó ser Dios? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, mire, por ejemplo, algunos de los pasajes que hablan acerca de eso. Juan capítulo 14, versículos del 8 al 9. Hermana Claudia, va a entrar? Si no si va en tráfico, me dice, si no, si nos puede ayudar con la lectura de Juan 14, del 8 al 9, por favor. Juan 14, Amén, del amén. 8 al 9. Amén, pastor, bendiciones. Muy bien. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Verdad? Entonces, mire qué tremendo la implicación que tiene el entender de que es cierto de que aunque Jesús tuvo un ministerio terrenal, que nació de la Virgen María y todo ese tipo de cosas, pero ya a la hora de las horas, claro, el Evangelio de Juan, por ejemplo, dice, a Dios nadie le vio jamás, dice, sino el unigénito que está en el seno del Padre, es Él el que le ha dado a conocer. Es por eso de que cuando Felipe en este caso hace la pregunta y le dice, Señor, muéstranos al Padre, como que fuese alguien diferente, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el Señor y le dice, mira, si tanto tiempo he estado contigo y ¿qué más quieres ver, pues? ¿Qué más quieres ver? Entonces, en ese sentido, vemos de que sí, efectivamente, Jesús reconocía y afirmaba su divinidad. Otro pasaje que también nos da una situación muy similar es la que está en Juan 10 del 30 al 33. Juan 10 del 30 al 33. Hermana Gladys, nos puede dar en la lectura, por favor? Juan 10 del 30 al 33. Amén, pastor. Dice, yo y el Padre uno somos. Espérame, pastor, que Se le movió. algo Juan 10. se me puso ahí en medio. Ok, Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. correcto. Vea de que en este caso, cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, definitivamente que no estaba diciendo de que había un gran compañerismo, que había una gran amistad, ni cosa que se parezca, sino que claramente estaba reconociendo su divinidad. Es por eso de que cuando Él les hace la pregunta, bueno, y por muchas buenas obras he hecho, ¿y por cuál de todas me van a apedrear? Y fíjese que ellos mismos son los que caen en la cuenta, ¿va? Porque son ellos mismos los que le dicen, no, es que no es por buenas obras, sino que porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ellos entendieron perfectamente la frase, ¿verdad? Ellos entendieron de que de lo que Jesús estaba hablando no era de que había una gran intimidad, no era de que había una gran amistad con el Padre, sino que ellos estaban entendiendo que lo que Jesús estaba haciendo referencia a que era a su divinidad. Era a su divinidad. Luego, si seguimos avanzando, por ejemplo, acerca de las afirmaciones de Jesús, nos topamos con este otro pasaje. Mire, Juan 5 del 17 al 18. Hermano Walter, ¿nos puede ayudar, por favor, con Juan 5 del 17 al 18? Juan 5, 17 al 18. Amén, pastor. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Correcto. Entonces, vea qué sucede, por ejemplo. Vaya, porque la Biblia dice respecto de nosotros, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá, nosotros somos hijos de Dios, pero ¿qué sucede? Somos hijos de Dios por adopción. Pero esa frase de que era el hijo de Dios, en los labios de Jesús, la gente entendía que lo que eso significaba era que él se hacía igual a Dios. Entonces, en el caso de él, se ve que la cosa tenía otro significado, pues tenía una connotación más profunda que, claro, tal vez al común del pueblo, digamos que como que no le molestaba mucho, ¿va? Si el problema eran los fariseos, que precisamente como ellos entendían las implicaciones de semejante frase, por eso era de que ellos se molestaban de esa manera, pues. Si seguimos avanzando siempre en la frase de Jesús, mire, por ejemplo, esta otra de Juan 8, 57 al 59. Hermano Manuel, si nos lo lee, por favor. Juan 8 del 57 al 59. Amén. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Correcto. Vea de que en este caso Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué es lo que dice la escritura que quisieron hacer? Tomaron piedras para apedrearle.
En unos momentos vamos a ver precisamente por qué razón este pasaje a los fariseos les causó tanta incomodidad, les causó tanta molestia. Pero por ahora nada más quedémonos con la cuestión esa de que precisamente Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Los fariseos entendieron perfectamente la frase y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que una de las cosas que quisieron hacer es tomar piedras para apedrearle. A partir de aquí para allá vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Digámosle así, la comparación que vamos a hacer es esta. Que pasajes del Antiguo Testamento que claramente, sin lugar a dudas, se aplican a Jehová, en el Nuevo Testamento son aplicados a Jesucristo. Fíjese bien, para que veamos qué es lo que vamos a hacer. Hay ciertas cosas que en el Antiguo Testamento se dice que quien hace eso, ¿quién es? Dios, Jehová. En el Nuevo Testamento vamos a ver de que esas mismas situaciones, lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, lo mismo se aplica a la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente el hacer esta comparación, una de las cosas a las que nos va a llevar es precisamente a comprender ese concepto de la divinidad de Cristo. Para que vea a lo que me refiero, veamos lo siguiente. Por ejemplo, una de las cosas que las Escrituras hablan acerca de que Jesús es creador. Empecemos primero con el pasaje del Antiguo Testamento. Hermana Olga, si nos lee, por favor, Isaías 40:28. Amén. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Correcto. Entonces, esto es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento hablando acerca de Jehová. Ahora mire lo que dice en Juan 1 del 1 al 3. Hermana Olga, si nos ayuda también, por favor. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Correcto. Mire, si hacemos la comparación, ¿qué es lo que sucede? En el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Jehová, el cual creó los confines de la tierra. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice la Escritura? Hablando acerca de Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas. O sea, el Antiguo Testamento dice que el creador es Jehová y esa misma acción de crear en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que sucede? Es atribuida a Jesucristo. Es por eso de que vaya, por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿qué es lo que sucede? Hay varios que tienen la misma imagen y hay varios que tienen la misma semejanza. O sea, no dice, hagamos al hombre a nuestras imágenes y a nuestras semejanzas. En ese caso, pues claro, a la luz de esto, a nosotros nos queda claro que precisamente cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no eran los ángeles tampoco. No eran los ángeles tampoco, porque prácticamente los que comparten la misma imagen y la misma semejanza, ¿quiénes son? El Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí cómo precisamente el acto de creación que en el Antiguo Testamento es atribuido a Jehová, en el Nuevo Testamento es atribuido también, fíjese, también, o sea, no es que desechamos aquel, sino que en el Nuevo Testamento también es atribuido a Jesucristo. Otro acto que también se da esa misma situación es la cuestión de la salvación. Es la cuestión de la salvación. ¿Por qué? Y siempre está la misma lógica, que en el Antiguo Testamento se dice que Jehová es el que salva y en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es el que salva. Hermana Gladys, ayúdenos por favor con Isaías 45:22. Amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mire qué tremendo eso. En el Antiguo Testamento dice, mirad a mí, dice Jehová, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra. Eso, bueno, y todavía, siempre, hermana Gladys, Isaías 43:11. Ahí en Isaías hay varios en No, sí, esos sí. capítulos.
Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Verdad? O sea, de que si lo vemos desde ese punto de vista, en el Antiguo Testamento dice Dios, fuera de mí no hay quien salve. Y mire lo que hace Jesús en el Nuevo Testamento, Juan 4, 41 y 42, hermana Gladys, por favor. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Correcto. Si hacemos la comparación, ¿qué es lo que sucede? En Isaías dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, ahí no deja lugar a duda, para que si no soy yo, nadie más lo puede hacer. Nuevo Testamento, ¿qué dice? Que Jesús es el Salvador del mundo. Ahora, ¿por qué entre los dos testamentos encontramos ese tipo de situaciones? Vamos a seguir viendo más. Vamos a seguir viendo más. ¿Por qué en el Nuevo Testamento encontramos, por qué entre los testamentos, perdón? ¿Por qué entre los testamentos encontramos esas dos comparaciones? Precisamente porque a lo que apuntan es a la divinidad de Cristo. Y fíjese que el entender esto nos ayuda a visualizar una cosa, que a veces hay quienes dicen el Antiguo Testamento era donde se mostraba el Padre, dice. Los Evangelios es el Hijo y en Hechos y las Epístolas es el Espíritu Santo. Pues a la luz de esto como que no es tan así, ¿va? Porque ¿qué es lo que Perdón, sucede? pastor, A ver, dígame, una pregunta. dígame. Me disculpa, fíjese cómo se llama que voy a ir manejando y no voy a poder participar, pero quiero hacerle una pregunta, pastor. A ver, dígame. Es por eso que Marcos presenta a Cristo como el hombre. Pero lo presenta así de esa manera para ir comprendiendo, ir presentando cómo se llama lo que dice Génesis 1:26. ¿Será eso, pastor? ¿Me corría, por favor? Fíjese que en cierto modo no, porque vaya, en Génesis 1:26, cuando habla acerca de que, que dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, es porque las personas involucradas en esa frase tienen la misma imagen y tienen la misma semejanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vaya, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice que Jehová es creador. En el Nuevo Testamento se dice que el Hijo y el Espíritu Santo también son creadores. Y hay una serie de cosas que prácticamente ahorita solamente le estamos haciendo entre el Padre y el Hijo, ¿va? Solamente le estamos haciendo entre el Padre y el Hijo. Pero Sí, si muchas hacemos gracias, si hacemos el mismo ejercicio con el Espíritu Santo, llegaríamos exactamente al mismo resultado. Llegaríamos exactamente al mismo resultado, que pasajes del Antiguo Testamento que son aplicados a Jehová, en el Nuevo Testamento son aplicados al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso específico, que estamos hablando acerca de la divinidad de Cristo, claramente se ve a la luz de eso. Bueno, en el Antiguo Testamento dice que es Jehová el que hace eso, y en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el que hace eso, pues. Perdón, Entonces, pastor. En este caso es como se llama, es Dios en diferentes etapas de tiempo, si lo podemos ver así, ¿verdad? No sé, pastor. por decirlo de una manera, lo que sucede de que vaya, por ejemplo, una de las doctrinas de que han dado mucha discusión, pero que sin embargo la Biblia enseña con mucha claridad, como la Trinidad, a la luz de estos hechos, pues como que va cobrando un poco más de sentido por aquella situación de que en el Antiguo, y vea de que muchas frases en el Antiguo Testamento son bien exclusivistas, ¿va? Porque ¿qué es lo que dice Isaías 43:11? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, yo esto no se lo he delegado a nadie más. No se lo he encargado a nadie más. Y ahora resulta de que dice el Nuevo Testamento que Jesús es el Salvador del mundo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Pues no, es que lo que sucede es que como nosotros comprendemos de que las Escrituras nos hablan acerca de la Trinidad, por eso es que para nosotros es más comprensible el hecho de que en el Antiguo Testamento se diga que es Jehová el que salva y en el Nuevo Testamento se diga que es Jesús el que salva. Siempre siguiendo con esta misma lógica, nos topamos con otra situación. En el Antiguo Testamento se dice que Jehová resucita a los muertos y en el Nuevo Testamento se dice que Jesús resucita a los muertos. Vamos a hacer siempre la comparación de los pasajes Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, precisamente para que usted pueda ver esa situación. Hermana Amalia, si nos puede ayudar, por favor, en este caso con 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6.
El micrófono está abajo ahí está. Primero de Samuel. Sí. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Vea de que en este sentido el pasaje es totalmente claro sobre de quién está hablando. ¿Verdad? Porque dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ok, eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. E incluso ahora mire mire qué es lo que sucede. Ya en el Nuevo Testamento dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y lo que dice en primero de Samuel de que él hace descender al Seol y hace subir, hermana Amalia, siempre por favor léanos Apocalipsis 1 del 17 al 18. Amén. Apocalipsis 1 del Dice, 17. cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Correcto. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento dice Jehová, él hace descender al Seol y hace subir. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se presenta Jesucristo? Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hades es la palabra griega para la palabra Seol, que Seol es hebreo y Hades es griego, pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, en este caso, precisamente se da esa misma situación de que lo que en el Antiguo Testamento dice que hace Jehová, que es lo que sucede en el Nuevo Testamento, dice que lo hace Jesucristo. Entonces, en este aspecto precisamente, bueno, y una de las cosas, por ejemplo, que se desprende de todo esto, nosotros podemos entender un poco mejor y para qué existen los dos testamentos. Porque a veces la gente piensa de que por el hecho de que existe el Nuevo Testamento, como que el Antiguo lo podemos votar, y no. Porque lo que sucede es que muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Lo que nosotros encontramos son las profecías. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? En el Nuevo Testamento son los cumplimientos. Entonces es por eso de que a la hora de las horas, ¿qué ocurre entre los dos testamentos? Que son como dos piezas de rompecabezas que encajan, pero a la perfección, ¿verdad? En este caso, pues, hablando acerca de la resurrección de los muertos, en el Antiguo Testamento se dice que lo hace Jehová, en el Nuevo Testamento se dice que lo hace Jesucristo. Y ambos afirman que ellos hacen descender al Seol y hacen subir del Seol, ¿verdad? Siempre tienen esa misma situación. Luego otra cosa, por ejemplo, que también al hacer la comparación se nota es lo siguiente, esta cuestión de la luz del mundo, porque en el Antiguo Testamento se dice que Jehová es la luz del mundo y en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es la luz del mundo, en ambos casos. Empecemos con los pasajes. Mire lo que dice, hermana Claudia, ¿nos puede ayudar con Isaías 60, 19 y 20, por favor? Isaías 60, 19 y 20. Veamos. O hermana Olga, si nos ayuda, por favor, Isaías 60, 19 y 20. Amén. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Vea de que en este caso, dos veces en el mismo pasaje, que es lo que dice, Jehová será tu luz perpetua. O sea, nos dice, mire, ¿quién es la luz? Jehová. Y lo dice dos veces, porque lo dice en el 19, cuando dice, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. Y lo vuelve a decir en el 20, dice, porque Jehová te será por luz perpetua. O sea, en ambos casos, o más bien decir, dos veces en el mismo texto, se repite esa situación de que Jehová es la luz. Ahora mire lo que ocurre en Juan 8:12. Hermana Olga, siempre, por favor, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Correcto. Entonces, vea, siempre volvemos a la misma situación. En el Antiguo Testamento se dice que Jehová es la luz, en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es la luz, ¿verdad? Entonces, este tipo de comparaciones son las que precisamente a nosotros nos hacen afirmar, fuera de toda duda, primero, la divinidad de Cristo. Y segundo, la otra cosa que también se va desprendiendo de esto y que va agarrando más forma es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Porque a veces uno de los alegatos es, ay, que mire que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No, la palabra Trinidad no, pero la doctrina sí. La doctrina sí, esa definitivamente que sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, a la luz de esas comparaciones, es precisamente que nosotros nos vamos dando cuenta acerca de ese tipo de situaciones. Si seguimos, por ejemplo, espérame, ¿y qué pasó aquí? Este está dos veces. Este está dos veces. Bueno. Otra cosa que también al hacer la comparación del Antiguo y el Nuevo Testamento es lo siguiente. En el Antiguo Testamento Jehová dice que es el yo soy y en el Nuevo Testamento Jesús dice exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, estamos viendo precisamente, hablando acerca de la divinidad de Cristo, comparando los dos testamentos y cómo cosas que en el Antiguo Testamento se dice que las hace Jehová, en el Nuevo Testamento las hace Jesucristo. Hermano Walter, ¿nos puede leer, por favor, Éxodo 3:14? Éxodo 3:14. Hola. A ver. Hermana Gladys, si nos ayuda, por favor. Éxodo 3:14. Amén. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Correcto. Vea de que en este caso es cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, ¿va? Y cuando Moisés le dice, mira, señor, y si me preguntan que de parte de quién voy, de parte de quién les digo que voy. Decirles que yo soy, me envió a vosotros. Eso le va a ayudar a usted a entender y por eso le decía que lo había dejado precisamente para este momento, porque mire lo que ocurre aquí, Juan 8:58 al 59, hermana Gladys, por favor. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Correcto. Ahora entendemos un poco mejor por qué fue el malestar. Porque claro, primero comienza el diálogo que Jesús les dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos le dijeron, ¿no tenés 50 años y ya viste a Abraham? Le dice. No, le dice, si es que antes que Abraham fuese yo soy. Ellos entendieron perfectamente el sentido. Es por eso que dice la Escritura que ¿qué fue lo que quisieron hacer? Tomaron piedras para arrojárselas. Porque ellos entendieron fuera de toda duda que lo que Jesús estaba haciendo que era identificarse con Éxodo 3:14. ¿Verdad? Entonces es ahí donde está la situación precisamente, como al hacer la comparación de los dos testamentos, tenemos ese asunto de que cosas que en el Antiguo Testamento se dice que las hace Jehová o que le pertenecen a Jehová, en el Nuevo Testamento son atribuidos a Jesucristo, ¿verdad? Es por eso de que a veces ese pensar que tienen algunas gentes que dicen, es que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley. Nunca la salvación en ningún momento de la narración bíblica ha sido de esa manera. La salvación siempre ha sido un acto de gracia por medio de la fe. En el Antiguo Testamento era creyendo en el Mesías que había de venir y en el Nuevo Testamento creyendo en el Mesías que ya vino. Siempre ha sido de la misma manera. Mire, por ejemplo, lo que sucede. Por ejemplo, hermano Manuel, léanos, por favor, Juan 18 del 5 al 6. Juan 18 del 5 al 6. Amén. Versículo 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y él estaba también con ellos Judas y el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Correcto. Este es el momento cuando precisamente Judas traiciona a Jesús y que dice la Escritura que ocurre, que Jesús se adelanta al grupo y les dice a quién buscan.
Entonces, claro, ellos le dicen, dice, Jesús Nazareno. Pero mire lo que sucede, que viene Jesús y les dice, yo soy. Pero ese yo soy, en el caso de Jesús, tenía un significado muy diferente a como si usted y yo lo decimos. ¿Verdad? Tiene un significado muy diferente, porque mire lo que les pasó a ellos cuando Jesús les dijo, yo soy. En el versículo 6, cuando les dijo, yo soy, mire lo que sucedió. Retrocedieron y cayeron a tierra. O sea que cuando Jesús les dijo, yo soy, tenía un significado muy diferente, pero muy diferente a como usted y yo lo decimos. Entonces, es por eso de que se da esa situación de que en el Antiguo Testamento se dice de Jehová que Él es el yo soy, y en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es el yo soy. Claro, todo Perdón, esto es... pastor, una pregunta. A ver, dígame. Y el problema de los judíos era que como ellos también en sus costumbres, cuando acusaban a alguien, ellos necesitaban uno o más, dos o más testigos, ¿verdad? Y por eso cuestionaban a Jesús y le decían, cuando le dice que estás bien joven y ya conociste a Abraham. Y Pues cuando sí. también ellos eran cuestionantes, ¿verdad? Porque ellos esperaban, por eso Jesús les dice, ¿cómo se llama? Yo y mi padre uno somos. Pero ellos le decían, ¿dónde están los demás testigos para poderte creer? Ajá, y ¿Será por eso, eso, pastor? y de hecho él en algún momento dice, porque en el Evangelio de Juan, por cierto, está esa situación que le preguntan, ¿y quién da testimonio de ti mismo? Entonces viene Jesús y dice, bueno, yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, dice. Pero si no, dice, el Padre da testimonio de mí, dice. Y si no me creéis a mí, creed en las Escrituras, que son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús les mostró claramente de que testimonio de él sí había. Claro que lo había. El problema era de que como ellos entendían exactamente lo que eso significaba, entonces era lo que les incomodaba, pues. Aquellos si nosotros lo hemos visto, que ahí vivía en Nazaret y que ahora anda dando vueltas aquí por Capernaum y por todo ese tipo de lados, y viene y nos sale con la feliz idea que él dice que yo soy. Bueno, en el Evangelio de Mateo incluso menciona que cuando está en los juicios, ¿qué es lo que sucede? Dice que el sumo sacerdote le dice, vaya, mira, decínos de una vez por todas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús, ¿qué les dice? Yo soy, les dice. Y desde ahora les dice, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Ellos claramente entendieron eso de Daniel capítulo 7. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el sacerdote? Vaya, ¿qué más pruebas queremos? Dice, si él de su propia boquita ha dicho la blasfemia. Entonces, habían cierta clase de expresiones de que por qué Jesús sí las reclamaba, precisamente por su divinidad. De ahí cualquier otra persona que lo hubiera hecho, definitivamente no podía hacer eso. Aparte de que nadie se atrevió a hacer eso. Aparte de Jesús, no vemos a nadie más que haga eso. Entonces, ahí es donde tenemos esa situación precisamente sobre la cuestión esta. Perdón, pastor. Y es ¿bien? perdón, es cuando Juan le mandan preguntar también, ¿verdad? Los sacerdotes mandan a preguntarle a Juan, y Juan claramente les dice, yo no soy el Cristo. Bien, ¿cómo se llama? De una vez se identificó y dijo, yo no soy, dijo, ¿verdad? O sea, Así es. no se atribuyó ninguna título él. Título espiritual, si lo podemos decir así. Dejemos que Galán el título espiritual, un título espiritual de ese nivel. Porque prácticamente, aparte de Jesús, nadie más dice eso. Y mire qué interesante ese caso que usted nos acaba de poner. Que vaya, ¿qué es lo que sucede? Juan en ningún momento, ¿qué pasa? Le dijeron, ¿eres tú el Cristo? No, no, yo no soy. Yo no soy. ¿Por qué razón? Precisamente porque todos los demás entendían de las implicaciones de agarrar para sí esos títulos. O sea, nadie en su sano juicio hubiera dicho que era el Hijo del Hombre, que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. En cualquier otra persona que no fuese Jesús, era interpretado como una blasfemia, ¿verdad?
en cualquier otra persona que no fuese Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos que Jesús lo toma para sí con toda la naturalidad del mundo y en ningún momento se disculpa, ¿va? Como queriendo decir, no, mire, no, fíjese que no fue eso lo que yo quise decir. No, eso fue exactamente lo que yo quise decir. Eso que ustedes han entendido, eso es. Eso es. Vemos en ese aspecto que precisamente el Señor no se disculpa. Siempre siguiendo con esa misma comparación, tenemos otro caso, mire, que en el Antiguo Testamento se dice que Jehová es el primero y el último, y en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es el primero y el último. Veamos las comparaciones. Hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer, por favor, Isaías 41:4? Isaías 41:4. Amén, pastor. Dios Muy bendiga. bien. A ver. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo y yo mismo con los postreros. Vea qué interesante, dice, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Claramente estamos, ahí el pasaje no deja lugar a ninguna duda que de quien estaba hablando es de Jehová. Ahora miren lo que ocurre, bueno, dice después en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí... Pastor, en el Nuevo Testamento lo confirma Jesús, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega. Claro. Fin. Y precisamente esa es la cita. Mire, la de Apocalipsis 1:17. Hermana Ana, si nos lo puede leer, por favor. Apocalipsis 1:17. Amén, pastor. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no, ay, lo demás no temas. No lo alcanzo. A ver, no temas, yo soy el primero y el último. Es que me tapaba algo, pero ya. Pero ya lo pudo apartar. Muy bien. Está bien. Vea que en el Antiguo Testamento, ¿qué dice Isaías? Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué hace Jesús en el Nuevo Testamento? Dice, yo soy el primero y el último. O sea, son una serie de frases que si Jesús no fuese Dios, sería una blasfemia. Y aparte de él, nadie más lo hace. ¿Verdad? Por aquello de que se pudiera alegar, es que era una costumbre, es que era una forma de hablar. No, nada de eso, nada de eso. Nadie aparte de Jesús agarra esos títulos para sí. Nadie. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que ver precisamente con esto que estamos viendo, habla acerca de la divinidad de Cristo. Ahora bien, ya que tenemos esa base, como es de que las escrituras nos muestran que Jesús es Dios, déjeme mencionarle algunas herejías que existían en la época del Nuevo Testamento y que precisamente surgieron por no entender esa situación de que en la persona de Jesucristo estaba su humanidad y estaba su divinidad unidos en una sola persona. Es lo que en doctrina bíblica se le llama como un ser teantrópico, o sea que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Entonces, el no entender esa situación dio lugares a herejías como esta, mire, ve. Una de ellas es el ebionismo que se dio entre los siglos I y II. Y estos señores, ¿qué pensaban? Surgido de comunidades judeocristianas que no querían romper con el monoteísmo estricto del Antiguo Testamento. Para los ebionitas, la idea de que un hombre fuese Dios era inaceptable. Esto capaz que le hubieran hecho barra a los fariseos, ¿va? Su postura: sostenían que Jesús era un simple ser humano, hijo biológico de José y María, y que fue elegido por Dios para ser el Mesías debido a su estricta obediencia a la ley de Moisés. Negaban por completo su preexistencia y su nacimiento virginal. Para ellos, Cristo no era divino en esencia, sino solo un profeta humano excepcionalmente virtuoso. Ahora imagínese usted a la luz de tantos pasajes de las Escrituras y que ellos cayeran en esas situaciones, pues la verdad que era una cosa tremenda. Eso es hablando así. Dígame. Una pregunta. A ver.
¿Eran ellos los evionitas los de que seguían la doctrina de Arrio? ¿Sería eso, pastor? Si no me No, corrija, Arrio es del siglo IV. Arrio es del siglo IV. Arrio negaba ya lo vamos a ver más adelantito, precisamente, que Arrio es del siglo IV. Entonces, prácticamente, de los que negaban la divinidad de Cristo en esa época era Arrio, y por eso es que a la doctrina se le conoce como arrianismo. También está el socinianismo, que ese se dio en la época de la Reforma. En ese caso, ese fue un sujeto que se llamaba Fausto Socino, que efectivamente también negaba la divinidad de Cristo. Exactamente el mismo problema. Ahora, luego después de eso tenemos el levionismo que habíamos mencionado, y ahora la otra cosa es el adopcionismo. El adopcionismo, mire lo que creían estos sujetos. Esta corriente buscaba salvar la unidad de Dios, el monaquianismo, argumentando que no podía haber dos personas divinas. Su principal exponente a finales del siglo II fue Teodoto de Bizancio, el Viejo. Su postura: Jesús nació como un hombre común y corriente, aunque sumamente piadoso. En el momento de su bautismo en el río Jordán, el Espíritu Santo o el Cristo descendió sobre él, otorgándole el poder para hacer milagros y adoptándolo como hijo. Nada más absurdo, ¿va? Cuando el libro de Colosenses dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El golpe a su deidad descartaba la encarnación. Según ellos, Jesús no era Dios hecho hombre. Era un hombre que fue promovido o adoptado por Dios debido a sus méritos. Como que dice tan bien que se portó, entonces vino Dios y lo hizo su hijo, ¿va? Pero definitivamente, a la luz de todo, se lo estoy mencionando nada más para que lo conozca y que vea cómo en algún momento, hubieron desviaciones en comprender a la persona de Cristo. Luego ahí hay una pregunta, pastor, perdón. Dígame. Surge otra pregunta. Si Jesús lo adoptó Dios como hijo, ¿por qué ya no adoptó quizás en este tiempo podría adoptar otro? Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Me parece una observación muy interesante, ¿va? ¿O por qué aparte de Jesús no se ve ningún otro caso en el que Dios haya adoptado a alguien más, ¿va? O sea, de que definitivamente es una situación un poco fuera de lugar. Luego está, por ejemplo, el gnosticismo cerintiano. Alguien creo que tiene encendido ahí, se oye un poco de eco. Ahí está. El gnosticismo cerintiano. Mire lo que sucedía con esto. Cerinto fue un maestro cristiano contemporáneo y rival del apóstol Juan en Éfeso. Su teología mezclaba misticismo oriental, filosofía griega y cristianismo. Su postura: distinguía radicalmente entre el Jesús humano y el Espíritu Cristo. Decía que Jesús era un hombre terrenal ordinario. Al bautizarse, una entidad divina superior, el Cristo, descendió sobre él para revelarle el conocimiento secreto, o gnosis, al mundo, pero lo abandonó justo antes de la crucifixión. El golpe a su deidad negaba que el Jesús que caminó, sufrió y murió en la tierra fuera Dios. El Dios Supremo no podía mezclarse con la materia a la que consideraba mala, dejando a Jesús como un mero cascarón temporal. Precisamente por esta situación es de que el apóstol Juan, en la primera de Juan, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino que ese es el espíritu del anticristo. ¿A quién tenía Juan en mente? A Cerinto. Bueno, de hecho hay una historia no bíblica, hago la salvedad, una historia no bíblica, que dice la escritura que en alguna ocasión Juan andaba en un baño público y resulta que llegó este mentado Cerinto, porque eran de la misma época. Llegó este mentado Cerinto y de repente Juan se salió del baño, se vistió y se fue, ¿va? Y cuando le preguntaron, ¿y por qué te vas? Le dice, no vaya a ser de que se caiga este lugar estando él y yo aquí juntos, ¿verdad? Porque le digo, este Cerinto, pues la verdad de que, imagínese esa idea de decir de que, pues sí, no, es que cuando Jesús murió en la cruz, la parte divina se fue y solo murió el muy humano, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente era una herejía y por eso es de que Juan en su carta hace mención de eso. Si usted confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Si no, ¿qué es lo que sucede? Es el espíritu del anticristo. Luego, por ejemplo, está el marcionismo.
el marcionismo. Y mire lo que pasaba con estos sujetos. Fundado por Marción de Sinope alrededor del año 144 después de Cristo. Esta corriente causó un cisma enorme al rechazar por completo el Antiguo Testamento. Su postura. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era un creador inferior, celoso y justiciero, totalmente distinto del Dios amoroso del Nuevo Testamento. Para salvar a la humanidad, el Dios Supremo envió a Cristo. ¿Va? Nada que ver, ¿va? Nada que ver. El golpe a su deidad. Aunque Marción creía que Cristo venía del Dios Supremo, negaba su deidad en el sentido trinitario tradicional. No era el Dios creador ni el Hijo de Dios de las Escrituras hebreas. Además, rozaba el docetismo al afirmar que Cristo no tenía un cuerpo real de carne y hueso, sino que apareció repentinamente en la tierra como un adulto con apariencia humana. Si no tenía sustancia real, su deidad encarnada era una especie de holograma espiritual. O sea, de que por esa razón es de que ve usted que Juan dice, si confiesa que Jesucristo ha venido en carne, porque había un montón de locos que decían que no. ¿Verdad? Entonces si Jesús no vino en carne, y entonces ¿qué murió? Pues ¿qué sangre derramó? ¿Verdad? Llevaba una serie de cosas. Dígame, hermano Efraín. Hola. El problema que ellos, el pensamiento de este Cerinto y Marcio, se estaban remontando a los sumerios, ¿verdad? A la historia de los sumerios, los acadios y todos ellos, en donde decían que algunos ángeles habían bajado, ¿verdad? Y crearon los seres humanos. Pues sí, definitivamente que son cosas de que a la luz de las escrituras nada que ver, va. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cristianismo en sus primeros siglos, precisamente una de las cosas que enfrentó eran todas estas herejías. ¿Se puede usted imaginar el problema que debió significar para aquellos creyentes débiles en la fe? ¿Verdad? El hecho de que una cosa así, definitivamente que los agarraban por sorpresa y los debieron de afligir, pues. Y luego está, por ejemplo, el alogismo de finales del siglo II. Fue un grupo menor en Asia Menor que surgió como una reacción exagerada frente a los excesos del montanismo, un movimiento que revelaba nuevas profecías del Espíritu Santo. Su postura. Para combatir a los falsos profetas que apelaban constantemente al Evangelio de Juan, los alogistas decidieron rechazar por completo los escritos de Juan, tanto el Evangelio como el Apocalipsis, atribuyéndolos falsamente al hereje Cerinto. El golpe a su deidad. Al rechazar el Evangelio de Juan, rechazaban explícitamente la doctrina de Logos, el verbo que es Dios y se hizo carne. Su nombre, alogistas, significa literalmente sin el Logos o sin razón. Al negar la teología del Logos juanino, vaciaban a Cristo de su divinidad preexistente y eterna. O sea que una de las cosas que ellos no aceptaban, ni la preexistencia, ni la eternidad de Cristo, precisamente por su idea rara. Y aquí está, mire, hermano Efraín, el arrianismo, que este es del principios del siglo IV. Para Arrio, el monoteísmo radical era innegociable. Solo el Padre es el Dios eterno, no nacido y sin principio. Por tanto, deducía que el Hijo fue creado. Cristo no podía ser coeterno con el Padre. Tuvo que haber sido creado por el Padre antes de los tiempos a partir de la nada. Claro, en la comparación que estábamos haciendo de que cómo es de que pasajes del Antiguo Testamento que se aplican a Jehová en el Nuevo Testamento son aplicados a Jesucristo, definitivamente que esto que decía Arrio era una solemne tontería, pues. O también la otra cosa que decía Arrio, que Jesús era una criatura superior, pero criatura al fin. Arrio no negaba la grandeza de Jesús, lo consideraba la primera y más perfecta de todas las criaturas de Dios, el instrumento mediante el cual el Padre creó el universo. Que, por ejemplo, a veces alguna gente se asusta que le preguntan a los testigos de Jehová, mire, ¿y usted cree que Jesús es Dios? Sí. Y a veces se queda uno, pero es que a mí me habían dicho que los testigos de Jehová no creen en eso. Ellos le van a responder que sí. Pero aquí viene el asunto. Cuando le preguntan, ¿igual a Jehová Dios? No, ahí no. Hasta ahí no le llega el asunto, ¿va? Diferente esencia. Sostenía que el Hijo era una sustancia diferente a la del Padre. Al ser una criatura, Cristo no poseía la deidad plena ni los atributos absolutos del Padre como la omnisciencia o la inmutabilidad. En resumen, para el arrianismo, Jesucristo era un ser intermedio, un semidios, o la criatura más excelsa del cosmos,
pero no era el Dios verdadero. Entonces puede usted ver, por ejemplo, si hacemos la comparación entre las cosas que la Escritura enseña y las cosas que los herejes suponían, cómo se ve que a la hora de las horas definitivamente había un abismo, pero horrible entre lo que la Biblia claramente decía y entre las cosas que muchas de esta gente llegaron a suponer, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar entonces al momento de las preguntas y de los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o tiene algún comentario sobre el tema que hemos visto, pues este es el momento para que pueda expresar ya sea su duda o su comentario. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Veamos. A ver, pero no se me amontonen, oye, que me van a afligir así. A ver, dígame, hermano Efraín. A ver. Y Atanasio sí defendía, ¿verdad? ¿Cómo se llama la deidad de Jesús? Sí. Sí, de hecho fue precisamente Atanasio el que combatió a este Arrio, y Arrio fue declarado hereje en el concilio de Nicea en el 325. ¿Verdad? Entonces, precisamente porque hay que quedar que ellos tenían su idea, ¿va? Sino que también armaban unas grandes divisiones, habían quienes empezaban a defender y muchas veces en los concilios lo que hacían era que sucedía eso, que demostraban que esta gente estaba equivocada y después eran declarados herejes. Ya la gente ya sabía de que esa doctrina estaba claramente equivocada. Hermana Claudia, dígame, perdón. Hola. Buenas noches, pastor, bendiciones. Entonces, podemos concluir que Jesús es el Padre, ¿verdad? En cierto modo sí, pero como ahí entramos un poco al misterio ese de la Trinidad, de que hasta qué tanto es la unión y qué tanta es la separación, ¿verdad? Que es la parte que tal vez humanamente hablando como que es un poco difícil de entender, ¿verdad? Sí, pero en cierto modo sí vemos, vaya, a la luz de esa comparación que hacíamos de los dos testamentos, sí vemos esa situación, pues de que lo que en el Antiguo Testamento dice que Jehová lo hacía, en el Nuevo Testamento dice que lo hace Jesús, y Jesús lo agarra para sí, pero sin mayor miramiento, o sea, en ningún momento ni lo ve como un abuso, ni como algo que él no debe de decir, o como algo que no le corresponde, para nada, ¿va? Sino que él lo agarra con toda naturalidad y yo lo hago y así es, ¿va? Sí, porque, por ejemplo, yo veo Zacarías 12:10, donde quien está hablándole a Zacarías es Jehová, ¿verdad? Y Jehová dice, mirarán a mí al que traspasaron. Y en Apocalipsis vemos esa expresión también, en Apocalipsis aplicada a Jesucristo. Aplicada a Jesucristo. Ajá, entonces Jehová es Jesús encarnado, ¿verdad? O sea, Jesús es Jehová encarnado. Así es, algo así. Claro, ahí como que está esa línea, y fíjese que hasta cierto punto, déjeme decirle algo, no debe ser sorprendente para nosotros el llegar a ciertos puntos en los cuales hay ciertas cosas que no podemos entender del todo, por una sencilla razón. ¿Cómo es posible que una mente finita como la de nosotros va a lograr entender la infinidad de Dios? Entonces, quieras o no, en algún momento van a haber ciertas áreas en las que con 2 o 3 misterios como que nos vamos a quedar así con la boca abierta, ¿va? De que, y aquí qué fue lo que pasó, ¿verdad? Así que no debería ser sorprendente, porque a veces llegamos a ciertas áreas que no las comprendemos del todo, pues. Sí, porque yo recuerdo la expresión de Jesús en Juan 8:24, donde Jesús también dice, ¿verdad? Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Claro. Yo entiendo ese versículo como si yo no me manifiesto en tu vida como el gran yo soy, vas a morir en tus pecados. Vas a morir aunque vayas a la iglesia, aunque leas la Biblia. Si no sabes que yo soy, vas a morir en tus pecados. Y entiendas el yo soy del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es precisamente la forma en la que las Escrituras lo amarran. Hermana Olga, dígame, perdón. Un comentario quizás es esto. Entonces, y aquí como dice el hermano Efraín, a ver. No, corríjame, pastor. A ver, dele. Pero estoy pensando que los ejemplos que a veces oigo de que queremos representar la Trinidad como hay gente que usa un aguacate, por ejemplo. Ajá. Otros usan el agua, otros usan un huevo y dicen son 3 en 1. Pero yo pienso que no es correcto,
porque Jesús, la Trinidad es la misma esencia en los tres. Y estoy pensando como Jaime Peñate es papá, es hijo, es pastor, pero es Jaime Peñate. Sí. En su determinado momento. Representa a cada uno. Y no es que se convierta en semilla, en comida y en cáscara. Ah, correcto. Sino que es la esencia de Jaime Peñate representando los diferentes papeles, pero es Jaime Peñate. Ya, esa es una. Y otra es que cuando Juan dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús es el Señor, no es de Dios. Y en algunas liberaciones que he tenido y le he preguntado a la gente eso, y eso lo he vivido, por eso lo comento. Ellos no pueden decir que vino en carne hasta después de ser liberados. Ah, mire, Creen que Jesús vino en carne y se quedan mudos o dicen otra cosa o evaden la pregunta, pero no pueden. No, es que ese pasaje de la primera de Juan es bien claro. Bien claro. Ese pasaje es bien claro. Y precisamente, bueno, ahorita que usted nos lo comparte, pero sí en algún momento, digamos que yo he escuchado a veces a personas que hablan de eso, de los ministerios de liberación, y es precisamente eso, de que cuando llegan a ese punto que le preguntan, mire, ¿y usted cree que Jesús ha venido en carne? O sea, no pueden decirlo. Es aquello como que dice, no me torture así, va, de que eso no lo puedo decir yo. Eso no lo puedo decir yo. Claro, ahí vemos esa situación precisamente, lo importante que es para nosotros precisamente que entendamos quién es Jesús, ¿va? Porque a veces como que podemos caer en el error de las simplificaciones, ¿va? De que como el carpintero, el colocho, ¿va? Entonces a veces son frases que tal vez pudieran tener su sentido coloquial, pero que a la hora de las horas como que le restan mucho. Le restan mucho. Hermana Gladys, ¿dígame? Sí, un comentario referente al, casi tiene que ver con la pregunta que hizo hermana Claudia. Sí. O sea que sí son una misma sustancia, pero tienen diferentes roles, por decirlo así. Fíjese que el domingo yo escuchaba a una hermana que estaba predicando y al final cuando hizo el llamado dijo, hizo el llamado para recibir al Espíritu Santo. Ajá. No a Jesús. Entonces, pienso yo que lo que decía también hermana Olga, ¿verdad? Que sí, son un mismo Dios, pero en ese momento hay que diferenciar, pienso yo. No sé si está bien. No, y sabe tal vez qué es el asunto, de que a veces como que hay que ser un poco cuidadosos en el sentido de a dónde explicamos qué. Vaya, por ejemplo, si es una predicación evangelística, pues como que no nos metamos en ese tipo de complicaciones. Ahora, si estamos hablando que es un grupo de creyentes que está en una situación de crecimiento espiritual y todo, pues entonces ahí sí metámonos a explicar ese tipo de situaciones y tratar de llegar a una respuesta coherente, ¿va? Yo cuestiono un poquito a veces, por ejemplo, de esa gente que se pone a hablarle en hebreo a los inconversos. Por aquello de que el inconverso, ¿qué sabe qué es eso? Y ni nosotros. Bueno, es con que a veces aún a muchos creyentes les hablan en hebreo y no entienden qué es lo que están diciendo, Y me mucho preguntan del griego. Solo cae, me acuerdo. La famosa conjunción. Entonces, vaya, ¿qué es lo que sucede? Ahí hasta cierto punto como que entra un poco la prudencia, ¿no? En el sentido de que en qué momento ocupo qué cosas. Porque tal vez para nosotros puede ser que el concepto sea más claro, pero tal vez para una persona que lo escucha por primera vez o para un nuevo en la fe, tal vez no tanto. Entonces, como que hay que tener esa prudencia respecto a cómo explicamos ciertas cosas. Vaya, por ejemplo, lo que explicaba la hermana Olga respecto de la cuestión del aguacate. A veces como que puede ser una simplificación que puede dar a malos entendidos, ¿va? En el sentido, pues entonces Dios es un aguacate, pues. Claro, tal vez el principio que nosotros queremos ilustrar probablemente sea bueno, pero la ilustración no sea la correcta.
¿verdad? Entonces, como que son cosas que a la hora de las horas hay que evaluar sobre cómo lo decimos, ¿verdad? Hermano Manuel, diga. Buenas noches, pastor. Sí, yo solo lo que dicen los testigos de Jehová, que Jesús es un siervo que escogió. Por ejemplo, ellos agarran Isaías 43:10, pero ellos solo leen la primera parte, la segunda parte no la leen. Le digo eso porque un día me topé con un testigo de Jehová y me dijo, leamos Isaías 43:10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero hasta ahí lo dejan. No Pues agarran la otra, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios ni lo será. Eso no lo explican ellos, solo explican, o sea que ellos dicen que Jesús solo ha sido un enviado, pero no creen que es el Hijo de Dios. O como dice en la literatura de ellos, una criatura muy especial, ¿verdad? Vea de que en ese sentido algunas de las herejías que habíamos visto, pues como que cometen ese error, ¿verdad? De reducir a Jesucristo a meramente a un ser especial, a un alguien muy obediente y cosas así por el estilo. Hermano Rigo, me pareció ver que había levantado la mano, o no sé si ya le contestamos en medio de todo este diálogo. Sí, perdón, pastor. Yo creo que la Trinidad, viendo la Trinidad, ¿verdad? Sí. Si lo vemos en una forma práctica, es Dios manifestándose en diferentes épocas. Le voy a hacer una recomendación. Si usted quiere ver cómo se manifiesta Dios en Trinidad, lea Efesios 1 del 3 al 14. Fíjese, Efesios 1 del 3 al 14. Porque ahí se habla acerca de lo que hace el Padre, de lo que hace el Hijo y de lo que hace el Espíritu Santo. Y siempre para saber dónde termina cada parte, termina con la frase para alabanza de su gloria. O sea, dice lo que hace el Padre para alabanza de su gloria. Dice lo que hace el Hijo para alabanza de su gloria. Dice lo que hace el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Entonces, una manera muy interesante de acercarse a cómo funciona la Trinidad, lea Efesios 1 del 3 al 14. Repito, Efesios 1 del 3 al 14. Ahí es donde va a encontrar eso. Perdón, estábamos con la cuestión del hermano Rigo, aunque me pareció que como que tenía una pregunta, o no sé si ya la contestamos en medio de toda esta discusión que teníamos. Sí, hermano, creo que me parece oportuno señalar lo que se conoce como la unión hipostática de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Así es. Obviamente, cuando en su ministerio estuvo actuando como 100% hombre, gran parte de su ministerio, pero en cuestiones bien particulares, 100% Dios. Así es. Por eso es de que vemos situaciones como eso que él decía, yo soy, o por ejemplo, lo que le dice a Nicodemo. Ese pasaje de Nicodemo es bien interesante porque le dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Pero estaba hablando ahí con Nicodemo. ¿Va? No le dice el Hijo del Hombre que estuvo en el cielo. No le dice así. El Hijo del Hombre que está en el cielo, haciendo referencia a ¿qué? A la omnipresencia. Haciendo referencia a la omnipresencia. O cuando Felipe le presenta a Natanael, ¿qué es lo que le dice Jesús la primera vez que lo ve? He aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y dice que Natanael se le queda bien, discúlpame, ¿dónde nos hemos visto? Y dice que la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Verdad? Entonces son situaciones que a la hora de las horas, eso que dice el hermano Rigo de la unión hipostática, ese es un tema de doctrina bíblica que le diré, es muy interesante. Imagínese ahorita que nosotros nada más nos hemos centrado en la divinidad de Cristo. Mire todo lo que nos ha dado para discutir, ¿va? No digamos si ya empezásemos a ver los otros aspectos de la persona de Cristo. Por eso es que en doctrinas bíblicas está precisamente la cristología, precisamente para estudiar todos esos aspectos. A ver, primero la hermana Gladys y después la hermana Claudia. Veamos.
Pastor, solamente que fíjese que yo tenía aquí listo ese versículo para hacerle un comentario, que usted acaba de mencionar en el capítulo 3 y versículo 13 de Juan. Está cuando el Señor le dice, nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. A mí siempre me ha impactado ese versículo porque es un juego de palabras que Jesús usó y en donde sí se ve bien manifestada la omnipresencia de Él. Es que Jesús decía ciertas cosas que si Jesús no fuese Dios, son frases que están en mal lugar, sí, ¿verdad? Son frases imagínense eso, que por ejemplo lo llegan a apresar y le dice, y le dicen, les dice, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy, les dice. Pero ese yo soy, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Retroceden y caen a tierra. O sea que habían ciertas expresiones que en boca de Jesús definitivamente que tenían un significado muy diferente a que si cualquiera de nosotros se atreviera a decirla. Para empezar prácticamente aparte de Jesús, nadie más las usa. Hermana Claudia, ¿digo? Y Jesús tenía los atributos del Padre, ¿verdad? Era omnipresente, claro, omnipotente. Todo. Omnisciente. Le quiero hacer una pregunta que escuché, pero no sé. Como a Jesús cuando lo crucificaron, escribieron la palabra Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿verdad? Y es la frase INRI. INRI sí. Entiendo las letras en latín, pero sí, en hebreo será YHWH. Fíjese que casualmente hoy en la tarde estaba viendo eso porque me apareció ese video y me puse a investigarlo y al parecer no, sino que lo que han hecho es de que han forzado un poquito agregando una letra que estaría fuera de la gramática de la época para hacer lo que coincida. Pero lo más seguro es de que vaya, tal vez para poner a los demás en contexto, porque el asunto es este. Lo que han hecho es precisamente basándose en cómo están en los evangelios, el título de El Rey de los Judíos, lo que han hecho es hacer como ingeniería inversa, ¿va? ¿Cómo sería en el hebreo de esa época? Entonces está la expresión en el hebreo, pero el asunto está de que para que dé el YHWH en el hebreo tendrían que agregar una letra que en la gramática de ese entonces sería forzar la gramática. Le digo, yo lo estaba viendo nada menos hoy en la tarde y me llamó la curiosidad y me puse a investigarlo, pero al parecer la respuesta es no. La respuesta es no. Habría que forzar el hebreo innecesariamente para que tal cosa ocurra. Ese es el asunto que yo encontré por ahí. Veamos. ¿Alguna última pregunta antes de mostrarles el tema de la próxima semana? ¿Alguna última pregunta? Mire, me han sorprendido. Hermano Rigo, ¿usted dónde es que sabe esa expresión de la unión hipostática? ¿Ya ha estudiado teología o lo ha leído en alguna parte por ahí? He estudiado un poquito y también lo he escuchado de pastores. Mire, qué bueno, no, y fíjese que le voy a decir eso es bien interesante. Yo un día de estos, fíjese que me encontré en un centro comercial a un hermano en Cristo, que cuando ya estaba en la iglesia central, le digo, yo lo aprecié mucho y hasta la fecha lo aprecio, porque él es mecánico, y cuando yo estaba estudiando teología, cuando servíamos en el ministerio de parqueo, ya después cuando ya acomodábamos todos los carros y la gente entraba, nos poníamos a hablar de teología. Mire, pero a mí me sorprendía y por eso yo apreciaba a ese hermano, que a pesar de no estar estudiando en el colegio de teología, sino que a pura lectura de libros, tenía unos conceptos tan correctos usted. Tenía yo en algún momento mire, si a usted lo que le falta es meterse al colegio de teología, le digo, porque de veras tenía unos conceptos, pero tan correctos, tan fundamentados, a mí me sorprendía. A mí me sorprendía. Y muchas veces con él, cuando estábamos en ministerio así de parqueo, ya cuando la gente entraba, pasábamos un buen rato hablando acerca de todo este tipo de cosas, que la Trinidad, que la divinidad de Cristo, que para quién fue la muerte de Cristo, que la predestinación, hablábamos de todo, pero le diré, pocas veces yo he conocido a una persona que sin haber tenido un estudio formal de teología, tuviera opiniones tan bíblicamente y teológicamente correctas.
¿verdad? Así que qué bueno, hermano Rigo, de que usted le tenga ese interés, porque la verdad que ese es el interés que todos debemos de tener por... déjeme hacerle un paréntesis, ya que estoy hablando acerca de esto. Hoy en la mañana terminamos el estudio del libro de Daniel en el Colegio de Teología, porque es una de las materias que yo doy. Y estábamos retomando el caso ese de que muchos irán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y que están las dos teorías de lo que eso significa, ¿va? Porque hay una teoría que dice de que a lo que se refiere es al conocimiento científico. Y está la otra teoría que dice que a lo que se refiere es cuando dice la ciencia se aumentará, o sea, el estudio del conocimiento de Dios. O sea, el hecho de que la gente va a empezar a conocer a Dios de una manera más profunda. Pero por alguna razón les digo yo, cosa que en años anteriores no lo había mencionado y hoy se los comenté. Miren, les digo, fíjese que bien hasta podría ser un empate técnico, en el sentido de que vaya, ¿qué es lo que sucede? El desarrollo del Internet y todo ese tipo de cosas que a la hora de las horas, ¿qué implica? De que están más a la mano herramientas para poder estudiar las escrituras y eventualmente conocer a Dios de una mejor manera, ¿verdad? El hecho de que a veces, por ejemplo, libros, por decirle algo, de que tal vez por esta parte del mundo no se podían conseguir porque ni siquiera los vendían y ahora pues están en una aplicación bien fácil para que la gente los pueda, o que el hecho de que los manuscritos estén disponibles para que la gente lo pueda ver. Entonces, un detalle bien curioso, y yo les hacía mención acerca de eso, que es bien tremendo que en esta etapa de la historia Dios esté poniendo tan a la mano un montón de herramientas para que el que quiera pueda conocer. O sea que si ya alguien dice, no, mire, es que a mí no me dijeron, no, papi, mira, ahí había un montón ahí en el Play Store, ahí había un montón de cosas que podías tú agarrar para poder estudiar y si no lo hiciste, mira, o perecitis o lo que sea, pero digámosle así, las herramientas ahí estaban. Dígame, hermana Claudia. Una pregunta, pastor, ya que está hablando de Daniel, rapidito. Cuando dice que el ángel le dice a Daniel, ¿verdad? Cierra todo esto y esto te quedará, digamos, hasta el tiempo del fin. Hasta. O allí pone como un final. Sí. Hasta el tiempo del fin. Yo me pregunto, ¿será que las cosas que se ocultaron en la época de Daniel, como el ángel le pone un fin hasta el tiempo del fin, y ya estamos en el tiempo del fin, el Señor la está revelando? Invita a pensar eso, de que precisamente cuando ya vaya siendo el momento, muchas cosas que tal vez antes no entendíamos, hoy sí las vamos a lograr entender. Entonces, por esa razón se hace, pero extremadamente necesario que en esta época de la historia, todavía con mucho más empeño, estudiemos las escrituras para tratar de entender qué es lo que dice. Sí, porque Daniel también lo dice, ¿verdad? Los entendidos entenderán, ¿verdad? Y yo recuerdo en Daniel dice, los que escudriñan, los que estudian, los que buscan. Y qué interesante que en esta época de la historia Dios esté poniendo un montón de herramientas para que cualquiera perfectamente, digámosle así, desde la comodidad de su casa, pueda conocer todo ese tipo de cosas. O sea, de que ahora no es aquello de que, no, mire, fíjese que esos libros son bien caros o aquí no los venden. Uno de estos días a mí me gustó ver, por ejemplo, de un sujeto en Colombia, de que, por ejemplo, él vive en Bogotá y tiene un discípulo que vive en la costa atlántica y en Bogotá, y vía Zoom él lo estaba discipulando. Digo yo, qué bueno, el hecho de que hay un montón de gente que diga, mire, ocupemos todas estas herramientas para que todos aquellos que tienen sed de conocer a Dios de una manera más intensa, pues que lo puedan hacer, pues a través del intercambio, a través de escudriñar las escrituras y ese tipo de cosas. O sea, de que en este momento las oportunidades para poder estudiar las escrituras de una manera más profunda hay. Esa tal vez como que sería la moraleja del caso, de que hoy hay un montón de herramientas para que aquella persona que de plano le quiera meter el diente, hoy hay un gran montón. Entonces se ve que como que Dios en alguna medida como que está diciendo, mira, aprovechando que se está acercando el fin, ¿va?
aprovechando que se está acercando el fin, te voy a poner un montón de herramientas para que te des cuenta, para que puedas descubrir y que puedas ver dónde está lo que tú andabas buscando. Entonces, a mí también es precisamente ese pasaje de Daniel, a mí me llama la atención, va, hasta. O sea que cuando ya el momento vaya siendo, todo ese tipo de cosas que nosotros veíamos vagamente van a empezar a entenderse con una nitidez, pero cristalina, ¿va? Así que hay que orar y estar al pendiente por eso, ¿va? Porque definitivamente. ¿Cómo no lo entendí antes? Pues sí, no, y en alguna medida pienso yo que Dios nos va a ir sorprendiendo en el sentido de que cosas que siempre estuvieron allí, pero cabal eso, que por alguna razón nosotros no le dimos el interés, precisamente cuando ya todo ese momento vaya haciendo, van a ir agarrando esa lucidez de decir, ve, sí, ahí estuvo todo el tiempo, ¿va? Ahí estuvo todo el tiempo. Muy bien. Bueno, mire, ha sido un momento de diálogo muy interesante, de veras, les digo, yo aprendo mucho con ustedes, aprendo como no tienen idea, y déjeme comentarle el tema de la próxima semana, que es un tema que va enlazado con este, es la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Allá vamos a hacer otra vez el mismo jueguito que hicimos aquí, va, que los pasajes que en el Antiguo Testamento son aplicados a Jehová, en el Nuevo Testamento son aplicados al Espíritu Santo. Y le voy a dar un spoiler. Si el Espíritu Santo en la Biblia es tan importante, creo que sería un error si nosotros como pastores o como líderes o como lo que usted quiera, ignoremos hablar de él. ¿Verdad? Esa es una cosa que precisamente el próximo jueves que hablemos acerca de eso nos vamos a dar cuenta. Que si el Espíritu Santo es Dios, definitivamente que debemos de darle mucha más importancia de la que le estamos dando, porque actualmente agarramos el Espíritu Santo solo para pelearnos con los pentecostales, y el Espíritu Santo no sirve para eso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y vale la pena que le demos el sitial que le corresponde, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecerles, pues más tardecito va a estar subido el video por ahí para que ustedes lo puedan compartir. Así que oramos al Señor entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por un día más que nos has permitido poder tener este estudio, gracias por los hermanos que participaron, por todas aquellas cosas que tú nos has mostrado en esta noche. Ayúdanos a tener la sed del profeta Daniel de querer conocer cada vez más de ti y de poder utilizarlo para que otras personas también puedan conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Les bendiga a todos. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Vean.